Capítulo 18. Ventanas al alma. 1 de noviembre, 9 am. Atalaya, órbita geoestacionaria, Tierra. Se escuchó un pitido constante mientras Jan y el resto de su equipo se recuperaban en la sala médica de la Atalaya. Una sensación de frío le recorría el brazo y el cuerpo, indicándole que la morfina estaba haciendo efecto. No se había dado cuenta del todo de lo herida que estaba hasta que finalmente la subieron a la jabalina. Fue allí donde descubrieron que ninguno de ellos, ni siquiera Pirra, era realmente capaz de combatir. Pirra casi se desploma en su camilla de agotamiento. Para la propia Jan, el daño era considerable. Múltiples huesos rotos, incluyendo la muñeca izquierda y varias costillas, una conmoción cerebral, laceraciones y moretones, y mucho más. Sus amigos y compañeros de equipo se encontraban en estados similares, pero la mayoría estaban conscientes. Irónicamente, los únicos que seguían en pie eran Weiss y Jaune, que acababan de entrar en la habitación con bandejas de comida caliente. El almuerzo está aquí, anunció Jaune mientras pasaba la comida. Sí, comida. Gritó Nora, solo para hacer una mueca al ver que su cuerpo protestaba por su excitación habitual. ¡Ay! Nora, tranquilízate, la reprendió Ren suavemente mientras levantaba la cama y dejaba que su líder le sirviera la comida en la bandeja integrada. Ya sabes lo que dijo el médico. Lo sé, Reni. Los 7 se quedaron en silencio mientras comían, Jaune con una mano, ya que tenía el brazo izquierdo en cabestrillo. Su mente repasaba a toda velocidad los horribles sucesos del día anterior, lo cerca que estuvieron de la muerte. Le recordó cuando lucharon contra Brainiac, lo desesperadamente superados que estaban. En ambas ocasiones, mientras sus amigos caían uno a uno, sintió que iban a morir. Pero esta vez, lograron vencer. Vencieron a Trigon, un dios demoníaco de al menos varios miles de años de antigüedad. Una amenaza que, siendo sinceros, era algo a lo que nunca se habían enfrentado. Todo porque Ruby hizo algo con sus ojos. ¿Alguna novedad sobre Ruby?, preguntó Blake, y Weiss asintió. Su condición es estable, reveló la heredera, pero sigue en coma. No creen que despierte hasta dentro de un día, al menos. Pero no han visto evidencia de daño cerebral a largo plazo. Entonces, no fue daño cerebral lo que la dejó inconsciente, sino agotamiento, sugirió Pirra, y Weiss volvió a asentir. Esa es la teoría actual, al menos. Que como nunca había usado los poderes de su ojo plateado, a falta de una mejor expresión, su cuerpo simplemente no podía soportar la tensión. Tiene sentido. La primera vez que probé mi semblanza, casi me desmayo, dijo Pirra. Si me exijo demasiado, aún corro ese riesgo. Tarareó Jan, frotándose la barbilla con los dedos libres. La rubia luchadora se sintió inmensamente aliviada de que su hermana, su última pariente consanguínea, no estuviera herida. Pero lo cierto era que seguía sin tener ni la menor idea de qué hacía Ruby. Jan no se molestó en volver a preguntarle a Weiss, pues la liga seguía sin tener ni idea. En ese momento, Ruby se encontraba en una habitación aislada donde especialistas de la liga la examinaban minuciosamente con equipo altamente especializado para intentar averiguar qué le ocurría. Ya podían verlos. Un grupo de médicos, enfermeras, técnicos y algunos superhéroes. Al principio, solo vio a una superheroína entre ellos, una joven de 20 y pocos años con un atuendo que recordaba al de una maga tradicional. Weiss les había dicho que se trataba de Zatanna Zatera, una famosa maga cuyas habilidades eran todo menos ilusorias. Finalmente, a Zatanna se le unió un hombre barbudo de mediana edad con una gabardina color canela, del que emanaba un olor a humo. Se presentó brevemente como John Constantine, un hechicero británico especializado en detectives. Al parecer, Constantine era colega de Batman junto a Zatanna, y ambos trabajaron incansablemente para escanear los ojos de Ruby en busca de algo mágico. Al parecer, tuvieron problemas cuando un tercer hombre se unió a ellos, con una capa azul y dorada y un casco dorado que le cubría completamente el rostro. A diferencia de los demás, no se presentó, lo que obligó a uno de los médicos a decirles que se llamaba Doctor Destino. ¿Qué crees que es?, preguntó Jaune en voz baja, con la atención puesta en su compañero líder. Magia, tiene que ser, respondió Blake mientras se concentraba en una tableta. No tenía otra respuesta, y el hecho de que 3 magos altamente cualificados centraran toda su atención en Ruby reforzaba aún más esa teoría. ¿No habrían dicho nada si fuera magia?, señaló Nora. Blake no supo qué responder, pues comprendió que Nora tenía razón. Si los ojos de Ruby eran simplemente mágicos, ¿por qué la liga no se lo decía? No, algo más estaba sucediendo, y eso preocupaba a la Fauno.
Antes de que pudiera volver a darle vueltas a sus pensamientos, oyeron que se abría la puerta, lo que atrajo la atención de los remanentes hacia su invitado. Sonrieron al ver que era Dick Grayson, caminando con una muleta. El resto de los titanes lo acompañaban, excepto Garfield y Raven. «¿Qué tal, Vic?», saludó Jan, y el Cyborg sonrió y le devolvió el saludo. «Jan», respondió Víctor mientras se sentaba en una silla libre. Los demás titanes hicieron lo mismo, y por un rato el grupo de amigos forjados al fuego se conformó con permanecer en silencio. Sin embargo, de vez en cuando, sus miradas se dirigían a la habitación de Ruby, observando cómo los especialistas la atendían, y no pudieron evitar fruncir el ceño. «¿Cómo está bebé?», preguntó Nora en voz baja. De todas las lesiones, la de Chico Bestia era quizás la más grave. Había sufrido una conmoción cerebral, múltiples fracturas, incluyendo fracturas en la columna, y un pulmón parcialmente colapsado. Fue un milagro que se mantuviera despierto tanto tiempo. «Raven lo está cuidando», respondió Dick. «Nos asegura que se pondrá bien, aunque no podrá levantarse de la cama durante una semana». «¿No puede o no lo dejará?», preguntó Weiss con insistencia, y Dick no pudo evitar reírse. «Probablemente ambas, siendo sinceras», respondió Megan, y luego giró la cabeza para mirar a Ruby. «¿Cómo está? Físicamente». «Bien, solo lo pondrían en coma inducido por agotamiento», dijo Weiss. «Pero no nos dirán nada más». «Es frustrante», admitió Coriander con el ceño fruncido. El tamaraneano se giró entonces hacia Megan, quien ya sabía qué pregunta rondaba la mente de todos sin siquiera usar su telepatía. «Ya te conté lo que vi», empezó con un suspiro, «y aparte de que era una ola de luz blanca, no sé qué era. Ni siquiera puedo empezar a adivinarlo. Y eso es lo que me confunde», admitió Jaune. «Desde que supimos que Brainiac creía que los ojos de Ruby eran especiales, le hemos estado haciendo pruebas tras pruebas para averiguar qué le interesaba. Incluso Raven los escaneó, y no encontraron nada. Aún así, de alguna manera, lograron expulsar a un demonio de la mente de Raven y destruir a todos los Grimm. ¿Siempre podían hacerlo? Posiblemente», dijo Blake, captando la atención de todos. La pantera Faunus miraba fijamente una tableta, leyendo cuentos del remanente, una colección de cuentos de hadas que Ruby tenía en su pergamino. Sintiendo que todos la miraban, Blake deslizó el dedo por la pantalla, trayendo la historia en cuestión a la pantalla de un televisor montado en la pared. «Oye, recuerdo esta historia», dijo Jan. «Mi papá y el tío Crow nos la leyeron a Ruby y a mí después de que empezara la primaria. Unos niños se burlaban de ella por sus ojos plateados, y él nos lo contó para animarla». «No lo conozco», admitió Weiss. «Jan, ¿podrías hacerme el favor?» «Claro». Jan se acomodó en la cama y miró a todos. «Básicamente, la historia es así. Hace mucho tiempo, antes de que existieran los cazadores, los Grimm campaban a sus anchas por Remnant. Mataban a todo el que veían, pueblos y ciudades enteras desaparecían de la noche a la mañana. Eran tiempos oscuros, cuando Remnant no tenía defensores. Eso empezó a cambiar un día cuando una mujer apareció en una aldea remota, con los ojos de un brillante color plata. La aldea desconfiaba de los forasteros, así que la trataron con indiferencia. Algunos incluso la acosaron, pero ella mantuvo la cabeza alta y nunca tomó represalias. Finalmente, sin embargo, los Grimm atacaron la aldea. Todos estaban seguros de que morirían, pero la mujer de ojos plateados se interpuso con confianza entre los aldeanos que la habían acosado y los Grimm. Los Grimm se prepararon para matarla, pero tras una sola mirada suya, todos se convirtieron en piedra y murieron. La aldea se salvó, y en lugar de aceptar el agradecimiento y la nueva generosidad de los aldeanos, ella simplemente los abandonó, con la intención de ayudar a la siguiente aldea. Y a la siguiente, y a la siguiente, y ya se hacen una idea. Con el tiempo, se le unieron más, y estos guerreros de ojos plateados protegieron a Remnant de las fuerzas de la oscuridad durante muchos años hasta que, un día, desaparecieron tras una gran batalla contra los Grimm. Este dice que fue contra un imperio malvado, cuyo emperador quería sus poderes para sí mismo, señaló Pirra, pero Jan la despidió con un gesto. De todas formas, la historia termina igual. Los guerreros de ojos plateados desaparecieron, pero en su sacrificio, inspiraron a los mismos guerreros que han defendido Remnant desde entonces. Jan se encogió de hombros. La verdad es que pensé que mi padre y el tío Crow lo inventaron solo para animar a Ruby y hacerla sentir orgullosa de sus ojos, pero ahora que lo mencionas, quizás haya algo de cierto, concluyó Blake y asintió. Todos miraron la pantalla, estudiando su contenido.
¿Sabes?, dijo Jan en voz baja, de repente, los intentos de Ruby de desbloquear sus láseres oculares cuando era más joven ya no son tan divertidos. Sí, susurró Jaune mientras se concentraba en Ruby una vez más. 2 de noviembre, 17 horas Bruce, te lo digo. Lo que sea que Ruby tenga, no es magia, enfatizó Zatanna a Batman y al resto de los fundadores de la liga. Constantine y Fate estaban junto a ella, y el ocultista británico dio una larga calada a su cigarrillo y asintió. Realicé todos los hechizos de detección y adivinación que conozco, añadió, exhalando un aro de humo. No conseguí absolutamente nada. Si no lo supiera, casi diría que la pequeña señorita marciana vio cosas que no eran reales. ¿Lo eran?, preguntó Batman, y el Doctor Destino asintió. En efecto. El recuerdo de Megan Morse de la secuencia de eventos dentro de la mente del joven Ravenrot era preciso. Giró las manos, formando una maqueta de la lucha de los 3 adolescentes contra Trigon. Jon Jones frunció el ceño ligeramente al ver a su sobrina adoptiva casi siendo empujada al magma hirviente, pero ya se había acostumbrado a la escena. Cuando Ruby gritó y sus ojos se iluminaron, los miembros de la liga la observaron intensamente. Bueno, empezó Flash, obviamente algo pasó. ¿Y estás seguro de que esto no es magia? 100%, respondió Zatanna frunciendo los labios. Los ojos de Ruby eran algo completamente distinto. Eso podría explicar por qué no lo detectamos antes, sugirió Superman, frotándose la barbilla con los dedos. ¿Pudieron determinar por qué ocurrió hasta ahora? Sí, de hecho, respondió Constantine, apagando el cigarrillo. Parece que Ruby tenía la vista, por decirlo de alguna manera, apagada durante su estancia aquí. ¿Apagado?, preguntó Batman, levantando una ceja. Sí, apagado. Sé que no es el término más técnico, pero es el que mejor encaja. Básicamente, los ojos de Ruby parecen estar sintonizados con cierta frecuencia, que casualmente coincide a la perfección con los Grimm. Si los Grimm no están, sus ojos son solo eso, ojos. Pero, si hay Grimm cerca, sus ojos se activan, esperando a ser utilizados. Entonces, ¿cómo se vieron afectados Trigon y Raven?, preguntó la Mujer Maravilla, aunque en el caso de Raven, los ojos de Ruby solo le dieron una leve quemadura solar. La naturaleza misma de Trigon, sugirió el Doctor Destino. Es más una creación del mal que materia, algo que se alineaba estrechamente con la de los Grimm. Sumado a su magia que los recorría, creó una coincidencia tan grande que los ojos de Ruby los consideraron uno solo. Raven se salvó en gran medida debido a su herencia semihumana, aunque su lado demoníaco impidió que escapara completamente ilesa. Muy bien, eso responde a algunas preguntas. Superman se levantó y suspiró, frotándose la nuca. Pero no el más importante, añadió Batman, juntando las manos. Si los ojos de Ruby no están relacionados con la magia, ¿entonces qué son? La liga permaneció en silencio, Superman contemplando el planeta. Los pensamientos le azotaban la mente mientras intentaba pensar en posibilidades, pero ninguna se le ocurría. Mientras él y los demás seguían pensando, oyó un frenesí de pasos que se acercaban a toda velocidad. Giró la cabeza para mirar hacia la puerta. Sus amigos lo siguieron, aunque no podían oírlo. Finalmente, a medida que los pasos se acercaban, lo hicieron, hasta que finalmente la puerta automática se abrió con un siseo. Vieron a Megan mirando hacia la habitación, ligeramente sin aliento, pero con una expresión de alivio en el rostro. «Es Ruby», dijo. Se despertó. Para cuando los fundadores de la liga se dirigieron a la habitación de Ruby, la joven cazadora estaba rodeada de sus amigos y compañeros. Para su alivio, Ruby se mantenía de pie sin problemas, aunque estaba visiblemente débil. A veces, Weiss tenía que ayudarla a levantarse, pero a la joven no parecía importarle. Lo siguiente que supe, explicó, diciéndoles a los superhéroes mayores que los habían atrapado al final de su discusión, fue que el mundo se volvió blanco. Después de eso, nada. ¿No tienes idea de qué lo causó?, preguntó Jaune, visiblemente preocupado, pero Ruby negó con la cabeza. Nada. Es solo que, Ruby hizo una pausa, frunciendo los labios, y entonces notó que los fundadores de la liga estaban afuera de la sala. Oh, Superman. Los otros héroes adolescentes se giraron para mirar a los nuevos invitados, sonriendo cuando los fundadores entraron en la habitación. Hola, Ruby, saludó Superman con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Bueno, ya sabes, respondió Ruby moviendo los hombros, un poco cansada, pero bastante bien en general. Me alegra oírlo, dijo la Mujer Maravilla, primero con una sonrisa cálida y luego poniéndose más seria. Disculpen la intromisión, pero esperábamos tener la oportunidad de hablar. ¿Sobre lo que hice?
Preguntó Ruby, y los superhéroes asintieron. Se removió torpemente, sintiendo cada vez más miradas fijas en ella. ¿Les importa si hablamos aquí? ¿Con mi equipo? Claro, Rubes, asintió Flash, saliendo rápidamente de la habitación y regresando con suficientes sillas para que todos se sentaran. También tenía una bolsa de papas fritas en la mano, y al ver la mirada fulminante de Linterna Verde, se encogió de hombros sin remordimientos. Ruby se rió de las payasadas de Flash, luego tomó una silla y se sentó. Siguiendo su ejemplo, los demás héroes hicieron lo mismo, y todos centraron su atención en ella. Empieza desde el principio, por favor, sugirió Batman, y Ruby asintió. Bueno, supongo que empezó cuando peleábamos con Trigon, empezó Ruby. Pasaron tantas cosas allí. Todos los Grimm, la ira, el calor, pero incluso con todo eso, no me sentí diferente. Estaba enojada con Trigon por lo que hizo y por lo que estaba haciendo, sí, pero no lo suficiente como para dispararme rayos láser por los ojos. Fue más bien un saludo, corrigió Megan. En lugar de ofenderse, Ruby asintió. Bien, un saludo. ¿Qué cambió? Algo tuvo que haber pasado para que tus ojos se activaran, continuó Batman, y Ruby pensó mucho. Supongo que fue cuando estábamos a punto de perder, admitió Ruby. Jan no pudo evitar apretar el puño ante la confesión de Ruby, avergonzada por no haber estado allí para ayudar a su hermana cuando más la necesitaba. Weiss y Black sintieron lo mismo, al igual que JNPR. Ruby continuó. Trigon era demasiado poderoso. Éramos juguetes para él, y al final, nos dimos cuenta. Garfield quedó inconsciente, sus heridas finalmente lo alcanzaron, Gunn estuvo a punto de ser arrojada a la lava, y él rompió a Kristen Rose. Ruby frunció el ceño ante el destino de su amada arma y miró a los miembros de la liga. ¿Cómo está, por cierto? La Mujer Maravilla frunció el ceño con tristeza y suspiró. Sabía lo importante que era esa guadaña francotiradora para la joven. Raven intentó salvar todo lo que pudo, pero, lo siento, Ruby. Oh, Ruby bajó la mirada y se quedó sin aliento. No sabía muy bien cómo sentirse ante la destrucción total de Crescent Rose. Mejor que ella misma o sus amigos, sin duda, pero Crescent Rose era su arma. Había puesto toda su alma en ella, y oír que había sido destruida sin remedio la hizo sentir un poco vacía. Yo también perdí a Croce Morse, admitió Jaune, intentando mostrar compasión. La sangre arrancó la empuñadura de la espada, y aún no sabemos qué hacer. Oh, Jaune, esa arma estuvo con tu familia durante generaciones. Ruby centró su atención en Jaune, consciente de que la pérdida de su arma era como la suya. Aunque siempre le había parecido que Croce Amors tenía una función algo simple, era innegable la historia y la importancia que esa arma tenía para la familia Ark. Había sobrevivido a guerras, a los Grimm, a invasiones alienígenas y a mucho más. Ahora había desaparecido, rota por un demonio. Sí, suspiró Jaune. Al menos se fue con gloria. Vi ese video, dijo Nora. Fue brutal, líder intrépido. La sangre decía, no. Te la voy a romper y luego te la tiro. Y tú decías, hoy no. Y luego la atrapaste y la devolviste. Estoy de acuerdo con Nora, dijo Jan con una sonrisa. Por cierto, gracias por golpearlo en la cara por mí. Jaune se sonrojó y se frotó la nuca con torpeza. Gracias, estamos perdiendo la concentración, intervino Batman, atrayendo la atención de todos hacia él. Ruby, continúa, por favor. Ah, cierto. Ruby se recompuso, frotándose los muslos con las manos y respirando suavemente. En fin, las cosas se estaban poniendo feas. Logré convencerme de que aún podíamos ganar, pero a medida que mis amigos empezaban a caer, Trigon admitió que los había vencido, que los torturaría y me obligaría a mirar. Entonces el escudo de Raven cayó, y él se preparó para matarla, y después de eso, todo se volvió blanco. Tarareó Batman mientras Outhirl se inclinaba hacia adelante. ¿Un detonante emocional? Sugirió, mirando a Linterna Verde en busca de ayuda. Ciertamente es posible, admitió Jon Stewart. Los anillos de poder funcionan de forma similar. Parece que ver a tus amigos casi muriendo fue lo que te permitió usar tus poderes de ojo plateado. Tal vez el estrés. Lo que no entiendo es por qué ahora. ¿Por qué no antes? Preguntó Weiss, mirando expectante a los héroes mayores. Tenemos una teoría, respondió el detective marciano. Parece que tus ojos plateados requieren cierta frecuencia cerca de ti para activarse. Esa frecuencia coincide perfectamente con la de Grimm, mientras que el propio Trigon era muy similar. Quizás por eso tus ojos no se activaron cerca de Brainiac. Eso coincide con las historias, susurró Blake,
con la mirada fija en la tableta boca abajo que descansaba sobre su cama. Volvió a centrarse en los fundadores de la Liga de la Justicia y frunció el ceño. Como ustedes saben más que nosotros sobre esto, ¿alguna idea de qué son? Desafortunadamente, nada, admitió Flash a regañadientes. Solo sabemos que no son de origen mágico. Son algo más. Por eso necesitamos tu perspectiva, enfatizó Batman. ¿Recuerdas algo más, lo que sea, de lo que sucedió cuando usaste tus poderes? No, nada que... Ruby hizo una pausa y arrugó la cara. De hecho, había algo raro. ¿Raro? ¿Cómo? Preguntó Superman preocupado. Ruby volvió a mirar al kryptoniano y luego bajó la vista hacia sus manos. Se las frotaba nerviosamente, pero finalmente se armó de valor para continuar. Justo antes de que mis ojos hicieran lo suyo, comenzó, vi palabras desfilar en mi mente. ¿Palabras? Preguntó Koriand'r, visiblemente confundida. Sin embargo, al ver las expresiones de asombro en los rostros de los héroes mayores y de M'Gann, se preocupó. ¿Qué palabras eran? Preguntó Batman con insistencia, clavando la mirada en Ruby. De repente, ella se sintió aún más nerviosa y se frotó el brazo derecho. Ruby, escúchame con mucha atención, dijo la Mujer Maravilla con calma, necesito que me digas qué palabras viste. Ruby observó a los héroes, pasando la mirada de uno a otro, hasta posarse en la mirada compasiva de Superman. Finalmente, suspiró y lo miró fijamente. Eran fragmentos, en su mayoría, respondió, pero recuerdo lo que eran. ¿Y? Preguntó Linterna Verde, con un nudo en el estómago. Ruby respiró hondo y se puso de pie de repente. ¿Me prestas un bolígrafo? Preguntó. Batman sacó rápidamente uno de su cinturón y se lo lanzó. Ruby lo atrapó y, con calma, agarró un bloc de notas que colgaba de una cama. Garabateó algunas palabras y se lo entregó a Superman. Él lo leyó con aire sombrío, mientras los demás héroes se agolpaban a su alrededor. Tras lo que pareció una eternidad, Superman colocó el bloc de notas boca abajo sobre su regazo y se giró para mirar a los demás fundadores. Asintió, y ellos le devolvieron el saludo. Batman se presionó dos dedos contra el costado de la capucha. Orión, necesito que vengas a la enfermería. Ahora. Los equipos Ruby y JNPR habían visto a Orión en alguna ocasión. Su traje rojo y casco plateado eran muy distintivos, junto con su actitud seria. El hombre podría competir con Batman en ese aspecto. Aún así, creían que era simplemente otro héroe disfrazado de la Tierra, tal vez de un mundo aliado similar a Out-Girl, Miss Martian y Martian Manhunter. Así que fue una sorpresa descubrir que Orión no era ninguna de esas cosas. En cambio, era un nuevo dios que sostenía una caja madre sobre la cabeza de Ruby. Entonces, comenzó Ruby en voz baja, ¿eres un...? No hables ahora, interrumpió Orión y Ruby se encogió de nuevo en su cama. Definitivamente es serio, pensó Jan mientras fruncía el ceño ante lo aparentemente insensible que era el nuevo dios. No le hagas caso, la tranquilizó Wonder Woman, sabiendo que a veces era difícil tratar con Orión. Te aseguro que solo es duro con ella porque le importa. ¿Podrías mostrarlo mejor?, refunfuñó Jan, y el resto de su equipo asintió. La caja madre emitió un pitido, lo que llevó a Orión a apartarla de Ruby y sostenerla frente a su rostro. Una luz del dispositivo brilló en sus ojos, y frunció aún más el ceño. ¿Y bien?, preguntó Flash, y lentamente Orión se giró para mirarlos. Compañerismo, comprensión, alegría y amor, dijo Orión. Fragmentos de esas palabras recorrieron la mente de Ruby cuando sus ojos se activaron. Suena como Ruby, admitió Jaune, pero no veo por qué esas palabras pueden ser un problema. El problema no son esas palabras, afirmó Orión, sino de dónde vienen. ¿De dónde vienes? ¿A qué te refieres?, preguntó Blake, y el detective marciano se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con la filosofía marciana?, preguntó. No. Desafortunadamente. Sí, de hecho, admitió Weiss, lo que provocó que los demás la miraran con cierta sorpresa. ¿Qué? Gunn me prestó unos libros. Creían que todo lo que existe se podía explicar mediante las matemáticas. Es fascinante. Hubo una breve pausa mientras todos reflexionaban sobre su declaración. Por su parte, John y Gunn parecían agradecidos de que Weiss apreciara su cultura, pero debían centrarse en asuntos más importantes. Dejando de lado que Weiss es un nerd, hey. Y por favor, no lo malinterpretes, ¿pero qué tiene de importante la filosofía marciana?, preguntó Jan, y el detective marciano negó con la cabeza. No te preocupes, Jan. No me ofendí, y tu pregunta es pertinente.
Podría pasarme años discutiendo los detalles más sutiles de la cultura de mi pueblo, pero prefiero centrarme en lo que respecta a la joven Ruby. Miró brevemente a Ruby, respiró hondo y comenzó a explicar. La afirmación de Weiss era acertada. Mi gente era de filósofos y científicos. Creíamos que todo en el universo podía explicarse mediante las matemáticas, desde sus leyes naturales hasta sus propiedades más esotéricas. Sin embargo, con el tiempo, nuestros filósofos más grandes desarrollaron una teoría. Pudieron demostrar que la vida misma tenía sentido, que valía la pena vivirla. A lo largo de los siglos, la teoría recibió muchos nombres, pero llegó a conocerse como la ecuación de la vida. ¿La ecuación de la vida? Preguntó Blake, abriendo mucho los ojos. Espera, ¿no es eso? No, interrumpió John, la ecuación de la vida no fue el objetivo de la invasión de Darkseid, aunque los conceptos están relacionados. De todas formas, mi gente nunca terminó el cálculo antes de la invasión del Imperio. Sin embargo, se hicieron algunos descubrimientos importantes, incluyendo las mismas palabras que pasaron por la mente de Ruby. También descubrieron que el espectro electromagnético emocional formaba parte de él, añadió Linterna Verde. La ecuación de la vida aparentemente adoptaba muchas formas diferentes, una de las cuales estaba compuesta por los 7 colores del espectro: la luz roja de la ira, el naranja de la avaricia, el amarillo del miedo, el verde de la voluntad, el azul de la esperanza, el índigo de la compasión y el violeta del amor. Al combinarse, conforman la luz blanca de la vida. Fue después de ese descubrimiento que la gente empezó a tomarse la teoría en serio. En efecto, asintió John Jones, y luego continuó. La ecuación de la vida existe, y es una de las fuerzas más poderosas del universo. Así que el hecho de que tus ojos estén conectados, de alguna manera, incluso con un fragmento de ella es alarmante. Esa es la palabra, dijo Ruby en voz baja, con la mente aturdida por la revelación. ¿Sus ojos estaban conectados con la vida misma? Eso no tenía sentido, pero al mismo tiempo lo creía. No pudo evitar sentir miedo, y la liga lo notó. Ruby, todo va a estar bien, la tranquilizó Superman, acercándose para consolarla con una mano en el hombro. Luego miró al resto de la sala con una expresión sumamente seria. Nada de lo que se habló sale de esta habitación, ¿entiendes? Por supuesto, coincidieron todos de inmediato, incluso Orión. Una parte del nuevo dios quería notificar al Alto Padre y a Nueva Génesis sobre este acontecimiento, pero al mismo tiempo sabía que tal vez no fuera la mejor opción para la joven. Sabía que el Alto Padre jamás le haría daño, pero existía la posibilidad de que la llevaran a Nueva Génesis, lejos de sus amigos, para que pudiera concentrarse por completo en su don. Para que la volvieran contra Darkseid. Orión no lo permitiría todavía, y confiaba en que la Liga la ayudaría en sus propios términos. Si no te importa, empezó Orión mientras caminaba hacia la puerta, voy a volver al trabajo. Por supuesto. Gracias, Orión, dijo Superman, y Orión asintió antes de salir por la puerta, que se cerró automáticamente tras él. Un nuevo silencio se apoderó de los héroes mientras asimilaban la información, sin saber muy bien qué hacer. Bueno, dijo finalmente Jaune, hoy sí que he aprendido algo nuevo. La subestimación del siglo, añadió Nora. ¿Y ahora qué? Garfield Logan recuperó la consciencia lentamente. Primero, un pitido incesante, que reconoció como el de un monitor cardíaco. Luego, la misma imagen, que al principio se vio borrosa y luego se volvió a enfocar. Sus dedos recuperaron la sensibilidad y los contrajo ligeramente antes de apretarlos. Solo sintió la suave tela de las sábanas del hospital, y una rápida mirada por la ventana le indicó que estaba en la atalaya. Supuso que la Liga de la Justicia debía de haberlo recogido para recibir tratamiento médico, e intentó levantarse de la cama, pero al instante volvió a caer de dolor. ¡Ay!, gimió. No te recomiendo que lo hagas todavía, oyó la voz femenina aconsejar estoicamente. Garfield reconoció la voz y rápidamente giró la cabeza hacia la fuente, donde vio a Raven, con la capucha bajada, sentada en una silla junto a él. Tenía un tomo negro en la mano, pero a Garfield no le importó. Raven, tú eres. Empezó, pero Raven sonrió y asintió. Sí, estoy bien. Los demás también, por cierto, aunque Ruby tuvo un desarrollo, respondió Raven. Garfield se preguntó qué era ese desarrollo, pero pensó que podría preguntarle más tarde. En ese momento, su mejor amigo estaba sentado frente a él, perfectamente bien, salvo por lo que parecía una leve quemadura de sol. Garfield intentó hablar, pero sintió que se le cerraba la garganta seca. Sus palabras se convirtieron en un tosido entrecortado, ante lo cual Raven, con calma, tomó un vaso de agua con su telequinesis y se lo acercó a su amigo.
Toma, bebe, dijo, acercando la pajita a los labios de Garfield. Una parte de él se sentía molesta por ser tratado como un niño, pero estaba tan débil que, sinceramente, no le importaba. Bebió con avidez el líquido vivificante, hasta que no quedó nada. Ah, gracias, dijo Garfield por fin mientras Raven recuperaba la taza y la colocaba en una mesita junto a su libro. Esperó pacientemente a que su amigo ordenara sus pensamientos, sin decir nada hasta que por fin reunió las fuerzas para hablar de nuevo. ¿Qué pasó?, preguntó, y Raven asintió. Después de que tú, Ruby y Ngan entraran en mi cabeza, mi cuerpo se vio obligado a luchar contra los demás. Casi los mato, admitió Raven, frunciendo el ceño avergonzada por un momento antes de interrumpir la réplica de Garfield. Sé que no fue mi culpa, pero me obligaron a observar, sin poder hacer nada para detenerlo. ¿Te obligó a mirar? ¿Por qué? Un intento de doblegarme por completo, respondió de inmediato. Casi funcionó, hasta que tú, Ruby y Ngan aparecieron para detenerlo. Garfield, pensé que habías muerto al caer de la torre, y al verte allí, no puedo describir lo que sentí. Solo puedo imaginarlo, admitió Garfield. ¿Pero qué pasó después? Lo último que recuerdo es que perdimos. Todos lo eran, respondió Raven frunciendo el ceño. Pero resulta que los ojos de Ruby son un poco más especiales de lo que pensábamos. Desterró a Trigon de mi mente, permitiendo que los que aún quedábamos en pie acabáramos con Bloor. ¿Te refieres a...? Sí, dijo Raven con una sonrisa. Ganamos, Gar. Arrestaron al hermano Sangre, tacharon a toda su iglesia de organización terrorista internacional, le confiscaron las finanzas y sus últimos seguidores están siendo perseguidos por la CIA, el FBI y el DO, y eso solo en Estados Unidos. Está perdido, reducido a nada más que un lunático delirante en su celda. Lentamente, Garfield sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Escuchar que el hermano Sangre, uno de sus mayores adversarios, finalmente había sido llevado ante la justicia era algo que había deseado oír durante años. El escurridizo bastardo siempre había logrado escabullirse de la justicia, pero ni siquiera él podía evadirla eternamente. Garfield frunció el ceño al recordar la otra mitad de la ecuación y miró a Raven. ¿Qué pasa con Trigon?, preguntó, y para su sorpresa, la sonrisa de Raven se amplió. Se ha ido, está encerrado en un lugar del que jamás podrá escapar, reveló, dándose golpecitos con el dedo en el chakra incrustado en la frente. Garfield abrió los ojos de par en par y se levantó de golpe, cayendo al instante mientras su cuerpo chillaba en protesta. Gar, te lo dije. Tienes que tomarte las cosas con calma por ahora, enfatizó, acercándose a su cama mientras le infundía magia curativa. La magia le sentó bien al cambiante, pero eso no le importó. Rae, ¿encerraste a Trigon en ti? ¿Por qué?, preguntó, implorando saber. Confiaba en su amiga sin dudarlo, pero sellar a su padre demoníaco en su mente era un paso demasiado grande para él. Por suerte para Garfield, Raven anticipó su pregunta y comenzó a responder de inmediato. Ngan me dijo que los ojos de Ruby son especiales más allá de su color único. Al parecer, tenían algún tipo de propiedades anti-Grimm, y mi padre, al ser una entidad compuesta casi exclusivamente de maldad, era un rival cercano. La onda que ella envió lo dejó inválido, en más de un sentido. Toda esa última batalla fue él usando sus reservas. Es prácticamente un mudo comparado con lo que era ahora. Me alegra oír eso. Espera, si afectó a tu padre, ¿le pasó algo? Sí, me quemé. No se lo diremos a Ruby. Garfield lo pensó y aceptó de inmediato. Sí, probablemente no sea lo mejor para ella ahora mismo. En efecto. Aún así, hubo otra razón por la que decidí aprisionar a mi padre dentro de mí. Garfield se inclinó hacia un lado. ¿Y eso es? Raven se tomó un momento, mirando a sus pies. Mi padre pudo lograr lo que hizo porque no nos enteramos hasta que fue demasiado tarde. Pudo trabajar en la sombra, mover sus piezas por el tablero, todo sin que yo lo supiera. Al ponerlo en mi mente, bajo supervisión constante, no podrá volver a hacerlo. Sobre todo en su estado actual y, Raven miró hacia atrás, mirando fijamente a los ojos de Garfield, cuando muera, él irá conmigo. Garfield la miró fijamente a los ojos morados y tragó saliva. Es morboso, pero confío en ti. Si alguien puede controlar a tu padre, eres tú. Raven sonrió, extendiendo la mano para estrechar la suya. Gracias, Garfield. No hay problema, Raven. Somos amigos y siempre lo seremos. Para su sorpresa, Raven frunció el ceño ante su respuesta. Garfield se preguntó brevemente cómo podía malinterpretarse su respuesta, solo para que Raven entrecerrara los ojos.
Con total convicción por su parte, y conmocionada por Garfield, Raven levantó de repente las sábanas de su cama y se metió debajo de ellas. «Raven, ¿qué estás?», comenzó, solo para ser detenido cuando Raven comenzó a abrazarlo. «Estoy cansada», respondió ella, acurrucándose a su lado. Su mente se quedó en blanco, apenas comprendía lo que estaba sucediendo. ¿Tienes algún problema con que descanse aquí?, preguntó con insistencia, como retándolo a decir lo contrario, pero Garfield negó con la cabeza. «No, no. Para nada», respondió frenéticamente. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Raven mientras sus ojos empezaban a cerrarse. Debía de estar más cansada de lo que él suponía, y al poco tiempo se quedó plácidamente dormida. Mientras ella respiraba suavemente, Garfield sintió que una sensación de calma lo invadía. Mientras él también se quedaba dormido, no pudo evitar sentir que acurrucarse con Raven era agradable. Unos minutos después, Gunn entró en la enfermería de su hermano para revisarlo, solo para encontrarlo durmiendo en la cama con Raven acurrucada a su lado. Ella jadeó, primero de sorpresa y luego de alegría. Feliz de que su hermano y su mejor amigo finalmente hubieran dado el siguiente paso en su tan esperada, en su humilde opinión, relación, Gunn discretamente tomó una foto con su teléfono y se la envió al resto de los titanes junto con los equipos Ruby y JNPR. La foto llevaba un subtítulo en negrita y cursiva: «Está pasando». Y luego pulsó enviar. Unos instantes después, un chillido agudo y alegre resonó por la atalaya cuando Coriander echó un vistazo a la adorable imagen. Al mismo tiempo, Blake Belladonna se ahuecó las orejas felinas al oír el agudo chillido, provocándole un grito de dolor. «Cory, ¿qué carajo?». «Blake, lo siento mucho». 3 de noviembre, 3 AM Metrópoli. Lex Luthor se despertó de su letargo con un estruendo sordo, seguido de una vibración. Echó un vistazo al reloj digital que descansaba junto a su cama y frunció el ceño. Sin decir palabra, se levantó, dejando atrás a su compañero, y se arropó discretamente con una bata. Caminó hacia la cocina de su rascacielos, abrió el mueble bar y sacó una botella de whisky escocés junto a 2 copas de cristal. Al cerrar la puerta, ignoró deliberadamente a la persona que flotaba fuera de su ventana, sirviéndose 2 copas con calma. «Lex», lo saludó Superman enojado, pero Lex Luthor terminó de servir sus bebidas con calma, colocó la botella nuevamente dentro del gabinete y se giró para mirarlo. «Hola, Superman, y a estas horas de la mañana». «Dime, ¿siempre te levantas a las 3 de la mañana?», preguntó Lex, tomando un vaso al mismo tiempo. «Por favor, adelante. Pasa, tómate algo. Ya me has despertado». «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Superman sin rodeos. En lugar de responder, Lex simplemente tomó un trago y dejó el vaso. «¿Y qué dice esta vez, dime?», preguntó Lex, aunque ya sabía la respuesta. Solo quería que el extraterrestre la dijera. «Los Grimm en Jump City», respondió Superman, confirmando la suposición de Lex. «¿Qué asunto tan terrible?», dijo Lex mientras se acercaba a un elegante sillón de cuero, con Superman flotando tras él desde la ventana. «Cuesta creer que ese maníaco haya conseguido apoderarse de ellos, sobre todo después de que afirmaras con tanta convicción que estaban todos destruidos. No te hagas el tímido, Lex. Ambos sabemos que conseguiste muestras ese día y que las has estado vendiendo. El hermano Sangre era uno de tus clientes». Una acusación escandalosa, Superman, dijo Lex con calma, cruzando una pierna sobre la otra y juntando los dedos. ¿Tienes alguna prueba que respalde esas afirmaciones? Superman no respondió, y Lex se permitió sonreír. «Ah, es cierto. No lo haces, como todas las demás acusaciones que me has hecho. Es bastante patético, la verdad. Pero bueno, sigamos con tu jueguecito. Digamos, por si acaso, que conseguí muestras de los Grimm ese día, las estudié y luego las vendí. ¿Qué leyes habría infringido? Vendiste armas y a los Grimm a una organización terrorista», le recordó Superman a Lex, pero el multimillonario lo despidió con un gesto. «La última vez que revisé, los Grimm no estaban vivos ni figuraban en ninguna lista de sustancias prohibidas, armas de destrucción masiva ni nada por el estilo. Al fin y al cabo, ¿qué necesidad había cuando el poderoso Superman les dijo a todos que todos habían muerto?» Superman frunció el ceño y se cruzó de brazos. «¿Y el hecho de que se los vendiera a Blood? ¿Oh, todavía quieres jugar a este juego? Bien, continuemos. Admito que las armas que el hermano Sangre tenía para su ejército eran del LexCorp. Pero nunca hubo ninguna transacción financiera entre LexCorp y la Iglesia de la Sangre por dicho envío.
De hecho, esas armas que usaba fueron robadas hace meses en la costa de Kurak por piratas. Puedes consultar los registros, si quieres. Está todo ahí. Sin embargo, debo admitir que mi empresa sí tenía una pequeña relación comercial con la Iglesia de la Sangre. La mayoría de las empresas la tenían, hasta cierto punto. Principalmente obras de caridad y contribuciones asociadas. Se les acusará también de ayudar a una organización terrorista, a la que se le otorgó esa ilustre designación ayer mismo. Dime, ¿cómo iba a saber que su padre de todo era Trigon el Terrible? La última vez que lo comprobé, no creo en ningún dios, ni maligno ni de ningún otro tipo. Superman frunció el ceño, mientras que Lex simplemente sonrió. Una conversación silenciosa se gestaba entre ambos, y el verdadero significado de sus palabras se filtraba tras las pronunciadas. Mientras el hombre de acero miraba fijamente a Lex a los ojos, el hombre calvo se levantó con calma y se acercó a la ventana. Dime, empezó Lex, ¿qué ves cuando me miras con esos ojos? ¿Sientes odio, ira? ¿O sientes algo? Debo admitir que aún no sé la respuesta. Pero sí sé lo que veo en ellos. Aunque las masas de abajo crean que eres su salvador, yo sé que no es así. Cuando te miro a los ojos, Superman, no veo la salvación de la humanidad. Veo su destrucción. Superman frunció el ceño con tristeza ante la respuesta de Lex. A pesar de lo brillante que era, nunca pudo ver más allá de su ego. A pesar de todo el dolor que Lex le había causado, Superman no lo odiaba. Lo compadecía y sentía pena por cómo Lex había desperdiciado su vida y su potencial. Superman se armó de valor y lo miró a los ojos. Esto no ha terminado, Lex. Un día caerás. Llevas años diciendo eso, declaró Lex mientras Superman se alejaba volando. Lex vio al extraterrestre elevarse en la atmósfera, formando una tenue estela tras él. Cuando el extraterrestre finalmente desapareció de la vista, Lex regresó tranquilamente a su cocina, se bebió el whisky que le sobraba y regresó a su cama. Merky seguía dormida, o más bien fingía estarlo, y no se molestó en despertarla al volver a la cama. Sin embargo, no volvió a dormirse, pues sus pensamientos se desbocaban. Aunque odiara admitirlo, el extraterrestre tenía razón en una cosa. Vender los Grimm al hermano Sangre había sido un error, uno que podría haber sido desastroso. La siguiente generación tendría que contar con más medidas de seguridad para evitar que sucesos tan catastróficos se repitieran. Para evitar que perdiera el control. Las ideas se le formaban en la cabeza, y Lex se permitió sonreír antes de volver a quedarse dormido. 3 de noviembre, 8 AM Atalaya, órbita geoestacionaria, Tierra. A la mañana siguiente, los adolescentes se habían recuperado lo suficiente como para que les permitieran salir de la enfermería, con Garfield confinado a una silla de ruedas. Sus amigos les dedicaban a él y a Raven sonrisas cómplices, lo que hizo que el cambiante se cubriera la cara con las manos, avergonzado. Raven, mientras tanto, fulminó con la mirada a Amgan por haberse atrevido a tomar esa foto y compartirla, aunque fuera adorable. Juró vengarse, aunque aún no supiera cómo. En este momento, sin embargo, los equipos Ruby, JNPR y los Titans estaban recuperando el tiempo perdido, específicamente en un asunto que desgraciadamente no pudieron celebrar adecuadamente. Feliz 16º cumpleaños, Ruby, dijo Dick mientras llevaba un pastel de fresa con glaseado blanco a la mesa. El grupo se encontraba en una de las muchas salas de entrenamiento holográficas de la Watchtower, con la imagen de una hermosa playa tropical. Aunque sabían en el fondo que todo era falso, la brisa fresca que les acariciaba el rostro y la suave arena bajo los pies era más que suficiente para disipar el estrés de los últimos días. Ruby sonrió al ver las caras de sus amigas y las velas encendidas sobre su pastel de cumpleaños. Respiró hondo y las apagó todas, luego procedió a cortar con cuidado el pastel en pedazos separados, repartiéndolos uno a uno. Guardó el último pedazo, el más grande, para ella, pero no lo probó todavía. En cambio, Ruby esperó pacientemente mientras sus amigas traían un solo regalo grande, y sonrió. Sé que no es mucho, pero, comenzó Jan, todos nuestros otros regalos se esfumaron. Está bien, dijo Ruby, despidiendo a su hermana con un gesto. Ya lo recuperé. Así es, amiguito, respondió Garfield con una sonrisa, que Ruby correspondió. Al ver que sus amigos la animaban, Ruby abrió el paquete con avidez, revelando una caja metálica roja y negra. Poco a poco, Ruby empezó a comprender lo que contenía y, con una renovada reverencia, abrió la caja para revelar los restos de Crescent Rose, protegidos por una lámina de cristal, que los preservaba para la eternidad. Después de derrotar a mi padre, dijo Raven en voz baja, regresé a ver qué podía encontrar. Esto era todo lo que quedaba.
Ya, veo, susurró Ruby. Sabía que su preciada arma estaba completamente destruida, pero ver los restos en persona fue una experiencia diferente. Crescent Rose la había acompañado durante años, tras haberla construido en Signal. La ayudó a superar muchas cosas, desde los Grimm, las peleas escolares, los criminales, hasta las invasiones alienígenas y los demonios. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos, pero Ruby las contuvo y miró a Raven. Me encanta. Gracias, dijo Ruby por fin, provocando una sonrisa triste en sus amigas. Se dieron cuenta de que estaba sufriendo, pero sabían que podría superarlo. Si quieres, empezó Víctor, podemos ponernos a trabajar en su reconstrucción. La Atalaya tiene unas instalaciones de forja impresionantes aquí. No, gracias, Víctor, respondió Ruby. Si te parece bien, me gustaría construir Crescent Rose 2.0 yo misma. En lugar de sentirse insultado, Víctor asintió, comprensivo. Lo respeto. ¿Te importa si al menos te doy algunas sugerencias? Claro que sí, respondió Ruby, levantándose y paseándose. La verdad es que lo he estado pensando y creo que todas nuestras armas necesitan mejoras importantes. El ataque de Trigon me ha abierto los ojos, Jan, ni te atrevas. ¿Acaso atreverse a qué? Preguntó Jan, confundida ante la repentina acusación de Ruby. Su hermanastra simplemente la fulminó con la mirada, y finalmente Jan se encogió de hombros. Está bien, no me reiré de tu juego de palabras. Gracias. Ruby sonrió victoriosa y continuó. En fin, lo cierto es que no estábamos bien preparados para Trigon en ningún aspecto. Nuestras armas fueron ineficaces, con la única excepción de las granadas de metal N de Jaune y la pólvora de metal N de Weiss. Exactamente lo que pienso, asintió Weiss, comprendiendo la intención de su líder. Después de todo, había ayudado a Ruby a organizar sus ideas sobre este mismo tema justo antes de que empezara la fiesta. Creo que es hora de que adoptemos un enfoque mucho más proactivo ante las amenazas y cómo nos preparamos para ellas. Eso significa funcionalidades, materiales y cosas completamente nuevas que nunca hubiéramos considerado. Ya he preparado una lista de materiales que podemos adquirir a través del departamento de logística de la liga, incluyendo metal NTH y prometio agotado. ¿Prometió? ¿Qué es eso? Preguntó Jaune, intrigado. Uno de los materiales más resistentes conocidos por el hombre, si no el más resistente, respondió Víctor, solo para que Donna resoplara. Perdón, conocido por la humanidad. Gracias, Víctor. ¿En serio? Podría ser útil, admitió Jan. ¿Por qué no lo sugeriste antes? Porque el material es carísimo, respondió Dick, y no teníamos financiación. Eso ya no será así, oyeron una voz áspera, lo que los incitó a girarse y observar a Batman mientras entraba en la playa improvisada. Llevaba un paquete en la mano, algo que los equipos notaron al acercarse. Ruby se acomodó en su banco, indicándole a Batman que se sentara a su lado. Batman pensó un momento y luego decidió aceptar la oferta de Ruby. ¿Qué tal, Batman?, gritó Jan con una gran sonrisa. Jan. ¿Confío en que tu brazo se sienta mejor?, preguntó, y Jan levantó el pulgar. Hoy estoy mejor, pero el médico dice que no me quitaré el yeso hasta mañana. Una parte de mí me dice que debería decirle al diablo y flexionarlo, pero no lo haré. Bien, porque eso sería una estupidez. Sobre todo porque lo sacaste de una película tonta, murmuró Blake, pero Jan miró a su compañera con enfado. La franquicia Rápido y Furioso es una obra maestra cinematográfica, y no me convencerás de lo contrario. Garfield, Víctor, Jaune y Ruby asintieron en silencio en señal de acuerdo, mientras que Donna, Raven y Weiss negaron con la cabeza junto con Blake. Es una estupidez descomunal, replicó Blake. En la última película, los vimos corriendo con un arma nuclear por Apocalipsis, mientras La Roca disparaba una ametralladora pesada contra los parademonios, hacía estallar el ejército de Darkseid y saltaba por un tubo explosivo justo antes de que sus rayos Omega los desintegraran. Todo con autos. Bueno, eso estuvo bastante genial. Ajá. Mientras los adolescentes discutían juguetonamente, Batman permaneció en silencio. No quería interrumpir, y siendo sincero, verlos actuar así lo reconfortaba. Significaba que se estaban recuperando, aunque aún no del todo. Finalmente, la conversación se apagó y los adolescentes volvieron a centrar su atención en él. Deduzco por tu conversación que todo va bien, ¿no? Bueno, Ruby se tomó un momento para mirar las caras de todos y luego se volvió, sí. Yo diría que sí. Me alegra oír eso, admitió Batman, dejando el paquete sobre la mesa. Antes de decir nada, quiero decir que todos hicieron un buen trabajo en Jump City.
Reconocieron un problema y trabajaron proactivamente para solucionarlo antes de que empeorara. Salvaron muchas vidas allí, y deberían estar orgullosos de ello. Los héroes adolescentes, incluso Dick Grayson, sonrieron ante la inusual dosis de elogios de Batman. Sin embargo, al mismo tiempo, Dick sintió que Batman estaba allí para algo más que una simple visita de felicitación, lo que hizo que sus ojos se fijaran en el paquete. Se preguntó qué contenía, pero confiaba en que su padre lo revelaría en cualquier momento. Además, feliz cumpleaños, Ruby. Gracias. Ruby sonrió y luego guardó silencio mientras Batman dirigía su atención a su hijo adoptivo. ¿Dónde se alojarán usted y su equipo?, preguntó, y Dick asintió. Desafortunadamente, la Torre de los Titanes quedó completamente destruida. Víctor cree que pasarán meses antes de que vuelva a ser habitable, y eso sin contar las diversas mejoras que sé que implementará para garantizar que esto no vuelva a suceder. Ni siquiera voy a protestar por eso, porque tiene razón, asintió Víctor, y Dick sonrió antes de continuar. Por suerte, conservé el viejo contrato de arrendamiento de mi apartamento en Hump City de hace unos años. Pensé que podría ser útil algún día, y que sería suficiente para todos. ¿Eso incluye a Ruby JNPR?, preguntó Batman, y Dick se dispuso a responder, pero se detuvo. Repasó el plano de su apartamento, calculando el espacio necesario para 15 personas, y luego suspiró. Estaría un poco apretado, pero creo que podríamos arreglárnoslas. Richard, dijo Pirra, por favor, no te sientas incómodo con nuestras cuentas. Ya lo oíste, tenemos la habitación, insistió Garfield, aunque sabía que en realidad no la tenían. Gunn miró a su hermano, y sumado a las expresiones tristes en los rostros de los adolescentes, ellos también lo supieron. Garfield suspiró y se cruzó de brazos. Esto pica. Cuéntamelo, bebé, dijo Nora. Me estaba empezando a gustar mucho pasar tiempo con ustedes. Sí, Garfield frunció el ceño y bajó la mirada, con una sensación de tristeza que lo impregnaba. Raven le frotó el hombro con compasión, lo que provocó que Garfield le estrechara la mano con suavidad. ¿Están seguros? No se preocupen por nosotros, dijo Ren. Encontraremos un lugar donde quedarnos. En el peor de los casos, siempre podemos quedarnos en la atalaya. De todas formas, a pesar de cómo terminó, todos agradecemos el tiempo que pasamos con ustedes. Víctor y los demás titanes sonrieron. Gracias, Ren. Entonces, uno a uno, los titanes y el equipo Ruby Jumper se despidieron con abrazos. Fue un momento agridulce. Aunque se conocían desde hacía poco, su amistad mutua era fuerte e intensa. Sentían cada palabra que decían, cada abrazo estaba lleno de emoción. Finalmente, cuando todos terminaron, volvieron a sentarse y se concentraron en Batman. Tendremos que ir de compras otra vez, dijo Weiss, antes de poder regresar a nuestras habitaciones en la atalaya. La mayoría de nuestras ropas de repuesto quedaron destruidas. Ya me tomé la libertad de recomprar tu ropa de repuesto, reveló Batman, recuperando a la ex heredera. Oh, muchas gracias. Agradezco mucho el gesto. Algo me dice que ese no es el único gesto que van a recibir, declaró Dick antes de ponerse de pie. Asintiendo con la cabeza a su padre, rápidamente sacó a los titanes de la habitación, insistiendo en que, dijera lo que dijera Batman, era mejor hacerlo en relativa privacidad. En poco tiempo, solo Batman y los 8 remanentes quedaron en la playa, y durante un buen rato, solo reinó el silencio. Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó Nora finalmente, y Batman suspiró. Entonces, para su sorpresa, se quitó la capucha de la cabeza, revelando el rostro cincelado de Bruce Wayne. Lo sabía, declaró Weiss con suficiencia, feliz de que su suposición resultara ser correcta. ¿De verdad eres Bruce Wayne?, exclamó Jaume. Claro que le había creído a Weiss cuando les contó sus sospechas tras el ataque de Mumbo, pero ver la confirmación aún lo impactó. Sobre todo porque el solitario caballero oscuro se atrevió a revelarles su rostro sin tapujos. Por respeto, esperaron a que él diera el primer paso, que finalmente Bruce dio. No tienes que quedarte en la atalaya, reveló Bruce, lo que provocó que los remanentes levantaran las cejas. ¿No?, preguntó Jan. No es que no me guste vivir aquí, con esa visión tan maravillosa, pero si no viviéramos aquí, ¿dónde nos quedaríamos? Todavía no tenemos trabajo. El tema de buscar empleo fuera de su trabajo de héroes era algo que ambos equipos ya habían discutido. Tras ver a los titanes y a otros superhéroes atender sus necesidades durante los últimos 2 meses, empezaban a sentirse un poco gorrones. Dado que ser superhéroes no les daba para pagar las cuentas en la Tierra, empezaban a considerar seriamente la posibilidad.
No nos van a echar, ¿verdad? Preguntó Nora con la mirada fija, a lo que Bruce negó con la cabeza. Para nada. Solo quería que supieras que hay otras opciones, respondió Bruce, haciendo que los adolescentes guardaran silencio. ¿Qué quieres decir con otras opciones? Preguntó Jaune, y Bruce empezó a abrir el paquete. Tengo una propiedad de gran altura en Metrópolis, lo suficientemente grande como para satisfacer todas sus necesidades. La revelación de Bruce hizo que los remanentes guardaran silencio. Bruce Wayne les ofrecía su propio rascacielos. Sin duda, fue un acontecimiento inesperado, pero la expresión del multimillonario les indicó que aún no había terminado. Sin embargo, como responsable de su formación y desarrollo, y dadas las recientes revelaciones, preferiría otra opción. Una que nos acercara más. ¿Y eso sería? Preguntó Jan, inclinándose hacia adelante, y Bruce los miró a todos a los ojos. Les ofrezco a todos que vengan a vivir conmigo a la mansión Wayne. Mientras los adolescentes lo miraban conmocionados, Bruce sacó el contenido del paquete, revelando que eran trozos de papel. Se los pasó a cada uno, y los miraron rápidamente para ver que eran documentos de ciudadanía. Mientras los revisaban, Bruce se puso la capucha y se levantó, preparándose para salir. No insisto en nada. Si ninguno de ustedes quiere aceptar ninguna de mis ofertas, no los obligaré. Con esa declaración, Bruce caminó hacia la puerta, que se abrió automáticamente a medida que se acercaba. «Espera», gritó Ruby, deteniendo a Bruce en seco. «Antes de que te vayas, y antes de que tomemos una decisión, tengo que preguntarte. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que vivamos contigo?» Bruce pensó en cómo responderle. Consideró una respuesta simple, como tu profesor, pero sintió que no era suficiente. No era suficiente, ni para él ni para los jóvenes héroes. Con expresión seria, Bruce se giró hacia ellos y miró a Ruby a los ojos. Aunque nuestras circunstancias sean diferentes, sé lo que es perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Nadie respondió, pues supieron al instante a qué tragedia se refería Bruce Wayne, una que lo había definido. Todos se miraron fijamente, y al poco rato Bruce asintió y se marchó, dejando al equipo Ruby Jumper reflexionando entre ellos. A la mañana siguiente, tras despedirse de sus amigos, los 8 adolescentes fueron teletransportados a la superficie terrestre. Llegaron a un campo junto a un camino rural, aparentemente en medio de la nada. Esperaron pacientemente su transporte y, al poco tiempo, vieron una limusina negra que se dirigía hacia ellos. Al acercarse, distinguieron el estilizado logotipo de la W en un lateral, que les indicaba quién era el propietario. El coche aminoró la marcha frente a ellos y la puerta del conductor se abrió para revelar a un hombre calvo con un bigote fino. Vestía elegantemente con un traje negro sobre una camisa blanca abotonada y una pajarita negra alrededor del cuello. «Hola, jóvenes maestros», los saludó el hombre con una reverencia al abrirles la puerta. «Me llamo Alfred Pennyworth y les doy la bienvenida a la mansión Wayne». Sistema desconocido, planeta ocupado, ciudad embotellada de Vale of Pin. Estaba sentado en lo alto de la torre Beacon, en su oficina, mientras contemplaba lo que quedaba de Vale. Estaba solo, abandonado a sus pensamientos. Habían pasado casi 2 meses desde la invasión de Brainiac, desde la caída de Vale. Desde la destrucción de Remnant. Aún le costaba asimilar del todo lo sucedido. En solo 2 días, su mundo entero quedó trastocado y destruido, millones de inocentes asesinados, y eso solo en el reino de Vale. Ni siquiera podía fingir que adivinaba cómo estaban las demás ciudades, aunque podía distinguirlas a lo lejos, tras esferas de cristal, o al menos una aproximación. Oyó que la puerta se abría tras él, y Ozpin se giró lentamente para mirar a Glinda Goldwich. Se veía desaliñada, con su otrora exuberante cabello rubio despeinado y sucio. No la culpaba por su aspecto, ya que la escasez de recursos los afectaba a todos. «Glinda», saludó Ozpin a su compañero profesor, «¿cómo está todo?» «Perdimos a otros 2 estudiantes», respondió Glinda con tristeza. «Se suicidaron. Se cortaron las venas en sus dormitorios». El ceño fruncido de Ozpin se acentuó. Este era el 5º incidente en la semana, y eso solo considerando a sus estudiantes. Para muchos, la caída de Vale significó la pérdida de todo lo que tenían: sus hogares, sus familias, amigos y seres queridos. Todos perdieron algo ese día, cosas que jamás podrían recuperar. Pero incluso si no pudiera cambiar el pasado, al menos podría ayudar a los que están aquí en el presente. «Quiero que aumenten las sesiones de terapia de grupo», ordenó. «Nadie debería sentirse solo ahora mismo».
Por supuesto, Ozpin, respondió Glinda asintiendo y luego pasó la página de su cuaderno anticipándose a la siguiente pregunta de Ozpin. ¿Cómo está el resto de Vale? Preguntó finalmente Ozpin. La mayor parte de la ciudad sigue sin ley, salvo en los alrededores de Beacon y el distrito agrícola. Las fuerzas supervivientes de James, junto con sus hábiles cazadores, hacen lo que pueden, pero el progreso para recuperar el control de la ciudad es lento. Perdimos el rastro de Adam Taurus en los barrios bajos, junto con los suministros que él y sus seguidores robaron. Por suerte, se espera que el equipo CRDL se recupere de las heridas sufridas al intentar combatirlos, logrando arrestar a varios de sus seguidores en el proceso. Ozpin frunció el ceño ante la noticia. Por desgracia, enterarse de otro ataque o incursión de Adam Taurus y sus últimos seguidores se estaba convirtiendo en algo habitual para él. Aunque la mayoría de los Colmillo Blanco habían desertado rápidamente, incluyendo a un joven fauno camaleón llamado Ilia Amitola, quien lideró gran parte de las deserciones iniciales, Adam Taurus continuó su cruzada desde las sombras. Atacaba donde eran más vulnerables, a menudo para robar los suministros que quería o necesitaba, antes de escabullirse. Si se topaba con alguien, solía ser atacado y, a veces, asesinado. Y eso solo considerando las fuerzas de Beacon. Fuera de su territorio, sabía que Adam y sus seguidores infligían atrocidades similares entre muchos de los ciudadanos de Vale, aterrorizando y asesinando a quienes simplemente no les gustaban. Lo único que deseaba era entrar y detenerlo, pero hasta el momento, el guerrillero era demasiado evasivo. Se consideró un esfuerzo sostenido para encontrarlo, y se discutió con frecuencia, pero la escasez de recursos y personal los detenía siempre. Le repugnaba. Cambiando de tema, continuó Glinda, Román sigue cobrándonos una fortuna por los productos manufacturados de Vale, pero eso no es nada nuevo. Al menos, no está forzando la suerte y se conforma con mantener su control sobre el distrito industrial. El agente Schnee también ha confirmado que Emerald Sustra y Mercury Black están con él, junto con Neapolitan. Sin embargo, todavía no hay señales de Cinderfall. No me sorprende, admitió Ozpin con los labios fruncidos. Cinder tiene mucho que ofrecer para saciar la curiosidad de Brainiac. El profesor simplemente escupió el final de su frase, pero seguía cargada de veneno. ¿Podría siquiera llamarla curiosidad? La curiosidad, aunque a veces conducía a la imprudencia y la ruina, no solía conllevar la destrucción de un planeta. Dudaba que incluso Salem, por su crueldad, hubiera considerado la destrucción total de Remnant. Pensar en su enemigo de toda la vida lo concentró más en casa. Aún no tenía ni idea de dónde estaba Salem, pero sí sabía el paradero de sus aliados, y frunció el ceño con tristeza. James Ironwood seguía intentando mantener el orden, distribuyendo sus limitados recursos con la mayor eficiencia posible. Sin embargo, Ozpin veía que su amigo se movía casi por completo por la desesperación. Cuando creía que nadie lo veía, el general Arlesiano solía enfurruñarse y beber, reprendiéndose por su fracaso tan estrepitoso. Ozpin había intentado reiterarle que no tenía la culpa, pero James se negaba a creerlo. Fue aún peor para Crow y Tai. La pérdida de Ruby y Jan había sido demasiado. Crow había redoblado su alcoholismo, reduciéndolo a una sombra de lo que era, mientras que Tai se había cerrado por completo. Al igual que el general Ironwood, Ozpin se había esforzado al máximo por ayudar a sus antiguos alumnos, pero hasta el momento nada había funcionado. Se preguntaba si algún día se recuperarían de verdad de su pérdida, pero esperaba que encontraran la fuerza interior para hacerlo. Sin importar cuánto tiempo les llevara, él estaría ahí para ellos. Al mismo tiempo, se preguntaba qué habría sido de Ruby y Jan, de los equipos Ruby y JNPR. ¿Habrían muerto o los habría capturado Brainiac? Quizás ocurrió un milagro y lograron escapar. Ozpin dudaba que ese fuera el caso, pero se aferró firmemente a esa creencia. Deseaba de todo corazón que al menos sobrevivieran, pues si ocurría lo peor, al menos algunos de Remnant sobrevivirían. Oyó un ping desde su oficina y, con el ceño fruncido, Ozpin se giró para encarar la fuente. Vio un portal rojo que giraba y lo saludaba a él y a Glinda, mientras su colega profesora se movía frente a él con aire protector. No te molestes, Glinda, ordenó Ozpin con suavidad. No tiene caso. A regañadientes, Glinda bajó su varita a un lado, mirando fijamente el portal cuando una figura apareció. Era una mujer vestida de rojo y negro, con una katana atada al costado. En su mano sostenía una máscara que recordaba a la de un Grimm, y sus ojos rojos se clavaron en los de él. Raven, dijo Ozpin con toda la calma que pudo reunir. No pudo evitar mirar la insignia que Raven llevaba en el pecho.
Un triángulo invertido formado por 3 puntos. La insignia de Brainiac. Raven esperaba pacientemente junto a su portal, con una expresión de fastidio en el rostro. «Te ha invocado», declaró Raven, y Glinda gruñó. Amenazó con abalanzarse sobre el expandido, pero Ozpin simplemente levantó su bastón para detenerla mientras él mismo avanzaba. Sin mirarla, Ozpin cruzó el portal, seguido de Raven. Emergió en una habitación metálica que le resultaba familiar, donde residían los últimos restos de la tribu de Raven. Todos llevaban la insignia de Brainiac en algún lugar, pero Ozpin se negó a mirarlos 2 veces mientras Raven lo guiaba. Caminaron en silencio. El único sonido provenía de sus pasos sobre el suelo metálico. Finalmente, al acercarse a la sala de control de Brainiac, Raven se detuvo frente a Ozpin y se giró para mirarlo. «Por tu bien y el de todos los demás, simplemente haz lo que él dice», aconsejó, pero Ozpin la miró fijamente. «Me sorprende, Raven. No creía que aún te importáramos», acusó Ozpin. En lugar de negarlo, Raven entrecerró los ojos. «Trabajar para Brainiac fue lo único que mantuvo viva a mi tribu. Viste de primera mano cómo resultó para Remnant luchar contra él. ¿Y cómo les ha valido la pena convertirse en sus sirvientes?», replicó Ozpin, mirando a su antiguo alumno con una mezcla de ira y decepción. Raven le devolvió la mirada con la misma intensidad, apretando los puños. «Sobrevivimos. Así nos fue. Todo a cambio de tu preciada libertad», le recordó Ozpin. «Puede que lo llames supervivencia, Raven, pero sé lo que realmente está pasando. No eres más que una esclava, por decisión propia». «¿Y qué harías tú en mi situación, Ozpin?», replicó Raven con un gruñido. «Por si lo has olvidado, Brainiac destruyó Remnant en solo 2 días». «Estoy más que consciente», dijo Ozpin, con veneno llenando su voz. «Entonces sabes que no podemos vencerlo. Es demasiado poderoso y es inútil intentarlo». «Vamos, él, podrías haberlos ayudado», dijo Ozpin, deteniendo a Raven en seco. Ella le dio la espalda, y Ozpin continuó. «A pesar de tus mejores esfuerzos, tienes una conexión con Yang. Sabes que fue a enfrentarlo con su equipo y amigos. Podrías haber ido con ella y ayudarlos a enfrentarse a Brainiac». «Y mira a dónde la llevó ese desafío», respondió Raven en voz baja, mirando a sus pies. «Yang está muerta. Ruby también». «No lo sabes con certeza», le recordó Ozpin, intentando acercarse a ella. «Solo se necesitaría un portal para llegar a ella, donde quiera que esté». Raven guardó silencio. Por un momento, Ozpin creyó haberla convencido, pero Raven simplemente se puso la máscara y se giró para mirarlo. «No tiene caso», afirmó con énfasis mientras abría la puerta. Ozpin suspiró, invadido por la decepción mientras Raven le indicaba que continuara. La puerta se cerró tras él, dejándolo solo con el ser que destruyó todo lo que conocía. Miró fijamente la nuca de Brainiac, jugueteando con su bastón. Ozpin se preguntó si podría abalanzarse sobre él, clavarle el bastón en la nuca y sacarle un ojo, pero sabía que no llegaría ni a 1,5 metros antes de morir. «Preservación del planeta F-1934G completa», anunció Brainiac al finalizar su terrible labor en el planeta. Un instante después, presionó un botón y disparó el láser destructor de planetas, fracturando su núcleo y convirtiendo el planeta en una bola de fuego. Ozpin, con silencioso horror, se preguntó cuántas almas acababan de perder la vida a manos del monstruo que tenía delante, pero se obligó a callar. Lentamente, Brainiac se giró para encarar a Ozpin. Los cables se desconectaron de su cuerpo con un estridente silbido. Una vez liberado, Brainiac dio un paso adelante. Sus pesados pasos resonaron por la habitación, pero Ozpin lo miró fijamente a los fríos ojos de Brainiac, como de máquina. Aunque brillaban de un púrpura intenso, Ozpin solo vio una cosa en esos ojos. La falta de alma. O, al menos, una enterrada bajo una montaña de lógica fría y dura, y una completa falta de empatía. «Ozpin», dijo Brainiac. «Cerebrito», saludó Ozpin. «Me invocaste». «Sí», confirmó Brainiac. «Tengo más preguntas para ti, y las responderás». «Ya veo», dijo Ozpin, frunciendo el ceño. No era la primera vez que Brainiac lo invocaba, y en el fondo sabía que no sería la última. A través de su estudio de Remnant, Brainiac descubriría un nuevo secreto inédito, y luego haría que Raven le trajera a Ozpin para que lo desvelara. En un acto de misericordia, Raven aparentemente había convencido al señor de la guerra alienígena de que matar a Ozpin sería inútil, dado que simplemente reencarnaría en otro cuerpo después de un tiempo indeterminado. Eso llevaría a una búsqueda exhaustiva, lo cual sería un desperdicio de recursos.
Brainiac era completamente lógico, y por eso se había dignado a mantener a Ozpin con vida. Sin embargo, eso no significaba que los intentos de desafío de Ozpin quedaran sin respuesta ni castigo. A veces le correspondía, otras veces no tenía tanta suerte y se veía obligado a ver cómo otro recibía su castigo. Al final, Brainiac siempre conseguía lo que quería, pero aún así Ozpin tenía que resistirse de alguna manera. Se lo debía a sí mismo y a la gente de Remnant al menos intentarlo. Mientras los dos seres se miraban fijamente, Ozpin sintió que una idea se arraigaba en su cabeza y asintió. De acuerdo, dijo finalmente Ozpin. Responderé a tus preguntas. Esta vez estás cooperando más, comentó Brainiac de inmediato. ¿Por qué? Ozpin asintió. Esperaba que Brainiac lo descubriera, pero aún así siguió adelante con su plan, aunque admito que estaba mal concebido. Sí, hoy estoy siendo más cooperativo. Digamos que estoy reconociendo lo inevitable, por así decirlo. Sí, respondió Brainiac, caminando fríamente hacia su monitor. Ahora, mi pregunta es, ¿no había terminado?, interrumpió Ozpin, deteniendo a Brainiac en seco. Lentamente, el coluano se giró para encarar a Ozpin, entrecerrando los ojos al profesor remantiano. Aprovechando el momento, Ozpin caminó valientemente hacia su captor. Como decía, estoy dispuesto y puedo cooperar con usted para responder a sus numerosas preguntas. Sin embargo, a cambio de mi cooperación, solo pido algo a cambio. ¿Y eso sería?, preguntó Brainiac, ligeramente curioso ante la audacia de Ozpin. Un juego sencillo, respondió Ozpin, lo que hizo que Brainiac arqueara una ceja. Dime, ¿conoces el ajedrez? Me suena, admitió Brainiac. Un juego entre dos personas en un tablero de ajedrez, donde se manipulan piezas especializadas para capturar al rey del otro jugador. Existen juegos similares en varios planetas. Entonces no me molestaré en entrar en detalles, declaró Ozpin. A cambio de mi total cooperación, te pido jugar partidas de ajedrez contigo. Al principio de cada partida, nos hacemos una pregunta y ambos respondemos con la verdad. Quien gane la partida pregunta otra, y el perdedor debe responder a su vez. Brainiac consideró las palabras de Ozpin. ¿Por qué debería permitir esto y no obligarte a que me lo digas? Porque sería un desperdicio de recursos, respondió Ozpin. Un prisionero que coopera por voluntad propia siempre es mejor que uno obligado a actuar bajo presión. Las respuestas y los comportamientos que se dan son más genuinos y menos propensos a ser falsificados. Brainiac tarareó, pensando en la oferta de Ozpin. Sabía que, si insistía, Ozpin no tendría ninguna posibilidad de plantarle cara. Sin embargo, su lógica tenía sentido, aunque le pareciera dudoso el repentino cambio de opinión. Poco a poco, lo aceptó y finalmente asintió, pensando que si Ozpin intentaba algo, podría rectificar la situación fácilmente. Acepto tus condiciones, declaró Brainiac, a lo que Ozpin asintió. Brainiac presionó algunos botones holográficos en su panel de control, y pronto una mesa y un tablero holográficos aparecieron entre ellos. Se solidificó, formando su espacio de juego. Ozpin se sentó cortésmente, apoyando su bastón en la silla, mientras Brainiac hacía lo mismo. Haz tu pregunta, como muestra de buena voluntad, ordenó Brainiac, y Ozpin asintió. Ya tenía una pregunta en mente. Antes de que destruyeras Remnant y mataras a mi gente, 8 de mis estudiantes fueron llevados a bordo de tu nave, dijo Ozpin. ¿Qué les pasó? Brainiac reflexionó sobre la pregunta de Ozpin y lo miró fijamente. Los niños intentaron rescatar a su hijo menor y, al reunirse, descubrieron mi preservación y mi laboratorio. Luego se abrieron paso hasta mí para detener la preservación de Vale, un intento fallido. Tras destruir el planeta, los trasladé a mi laboratorio para su estudio, solo para descubrir que no los había visto al tomar un artefacto de mi bóveda. Una caja madre recuperada en la tierra de la oscuridad de Remnant. Se abrió un tubo explosivo, sacándolos de mi nave y causando daños considerables antes de cerrarse. No sé dónde aterrizaron. La mente de Ozpin se tambaleaba ante la respuesta. ¿Los equipos Ruby y JNPR estaban vivos? No solo eso, ¿habían logrado escapar? Por primera vez en meses, Ozpin se permitió sonreír. La alegría lo invadió, una sensación que casi había olvidado. Aún así, tuvo que recomponerse y recuperó la compostura. «Tienes las piezas blancas», indicó Ozpin. Brainiac no respondió, sino que movió su primera pieza. El dúo se sumió en un silencio mientras manipulaban cuidadosamente las piezas en el tablero. Cuando Brainiac ganó rápidamente la partida, Ozpin no se sorprendió en absoluto y se irguió, esperando la pregunta de Brainiac.
Mi pregunta para ti, Ozpin, es esta. Cuando recuperé la caja madre, tuve que luchar contra un poderoso híbrido humano Grimm para recuperarla. Uno que no podía morir y que resultó imposible de capturar. Cuando recuperé la caja madre, mis fuerzas se vieron obligadas a retirarse y, posteriormente, el planeta fue destruido. Me parece que mataste a esa criatura, dijo Ozpin mientras sentía un nudo en el estómago. Admito que yo también lo pensé. En ese momento, estaba decepcionado, pero había decidido dejar pasar la oportunidad perdida. Pero esta mañana, encontré al director de la Academia Haven muerto en su despacho, parcialmente devorado por un vidente Grimm. No había señales de haber forzado la entrada, y la criatura provenía de una habitación secreta conectada a su despacho. La habitación estaba destinada a albergarla, y el vidente se suicidó rápidamente ante mis intentos de capturarla para estudiarla. Entonces hablé con Raven Branwen, quien me dirigió hacia ti. Una vez más, la mente de Ozpin daba vueltas. Leo había muerto. No solo eso, sino que tenía un vidente en su oficina. Poco a poco, el profesor sintió una profunda ira, traición y, sobre todo, decepción que lo recorría. ¿Cuántas reencarnaciones había hecho Leo? Como con sus muchas reencarnaciones, por desgracia, hacía mucho que había perdido la cuenta. Ya, veo, dijo Ozpin por fin, arrepentido por la muerte de su amigo. Finalmente, volvió a mirar a Brainiac con expresión firme y asintió. ¿Cuál es tu pregunta? Brainiac lo miró fríamente por un momento y luego se inclinó hacia adelante. ¿Quién es Salem?